Los beneficios de tener al Espíritu Santo. Es muy beneficioso tenerlo a él, pero también hay consecuencias de perderlo. Que Sansón, Dios se apartó de Sansón, pero él no lo sabía. Dios lo dejó solo, pero fue tanta la vida de pecado que él llevaba que Dios se apartó y no lo sintió. Tenemos mucha gente que creen que lo que están logrando, que lo que están obteniendo, que los viajes que están haciendo es por ello. Es porque el Espíritu de Dios puso una gracia sobre tu vida. El día que Él te suelte, tú te vas a dar cuenta que nadie te va a hacer caso, que la gente te va a despreciar. Usted va al Parque Enriquillo de la Duarte y allí tú se cuenta de noche gente que te dicen: yo era predicador, yo era profeta, pero un pecado me apartó de su gracia. Porque a veces creemos que predicamos bonito porque yo estudié teología. No, es porque hay una gracia del Espíritu Santo sobre tu vida. La Biblia dice que Saúl, cuando fue rey, dice que los gabaonitas habían venido y mandaron una carta que todo varón de Israel se saque el ojo derecho. La gente estaba llorando, estaba atemorizado. Pero cuando Saúl escuchó estas palabras, dice el texto, y vino sobre él el Espíritu de Dios y se llenó en ira y salió a combatir y pelear y librar las guerras de Israel cuando tenía al Espíritu Santo. Cuando se apartó el Espíritu, ¿sabe qué pasó? Cuando Goliat hablaba, él lloraba, tenía temor, y Saúl se quedó con la gente, pero se quedó sin el Espíritu Santo y siguió en la posición, pero sin Dios. Y tenemos mucha gente que todavía están en la posición. La gente lo aplaude, la gente lo proclama, la gente dice: wow, qué mensaje diste, wow, qué lindo tú predicaste, pero hace tiempo que no hay esencia en sus palabras. Dios bendiga, Dios le guarde, mis amados hermanos de Enfocados de Dios TV. Bienvenido a una entrega más de su programa favorito de todo YouTube. Les invito cordialmente a que se suscriban, le den like y compartan. Hoy, mis amados hermanos, no estoy solo. Estoy con un evangelista internacional llamado Antonio Hernández. ¿Cómo te sientes, mi hermano? Dios te bendiga, mi hermano. Gracias por extenderme la invitación para que podamos, pues, bendecir a sus hermanos que están conectados con lo que hoy vamos a hablar. Amén, mi hermano. Señores, Antonio Hernández, nosotros transmitimos el evento de la pastora Beatriz Berroa allá en Bonao. Eso fue glorioso, una actividad bien bonita. Las almas aceptaron al Señor, las almas fueron libres, hubo una renovación mental, nos enseñaron, un evento bien bonito. La gloria sea para Dios. Y nosotros vimos a nuestro hermano el evangelista Antonio Hernández. Pueden buscar el video en su canal Antonio Hernández Oficial y van a ver el video de la actividad y cómo el Señor lo usa de una manera muy especial. Y durante el evento yo vi cómo el Señor lo usaba grandemente y vi que Él hablaba del Espíritu Santo con esa devoción. Y hoy yo quiero que hablemos del Espíritu Santo, que hablemos de su comunión, que hablemos qué representa para nosotros y cómo nosotros podemos relacionarnos con Él. Y qué más usted, que yo sé que el Espíritu Santo ha dado evidencia de que usted tiene una relación íntima con Él. Aún hablábamos detrás de cámara y pude ver a Dios en sus palabras y sé que mucha gente que lo conoce también lo ven. Antonio Hernández, cuéntame, ¿cómo fue la primera vez que tuviste un encuentro genuino con el Espíritu Santo? Mira, tú sabes que en el tiempo que yo me convertí, hace 17 años, yo acepté a Cristo un 15 de noviembre del año 2009, 7 de la noche un domingo. Recuerdo perfectamente la hora, el lugar, todo cómo fue. Yo recuerdo que esa noche yo entré a la iglesia, entré escapando de la lluvia, que estaba lloviendo. Y cuando entro por la puerta de la iglesia, que me siento cerca de la puerta, algo pasó ese día. Y es que yo no escuché ni una palabra de lo que el pastor estaba diciendo, pero yo empecé a temblar. No me explicaba el por qué yo temblaba y el por qué yo estaba llorando. No lo entendía. Ese día yo acepté a Cristo, pero esa creo que fue mi primera experiencia con Él, aún sin conocerlo, cuando Él me estaba redarguyendo y convenciendo de pecado. Wow. Yo lloraba, yo temblaba. Mi pastor en ese tiempo no era alguien elocuente, no era alguien que sabía estructurar un buen mensaje, pero tenía la unción del Espíritu Santo. Y eso hizo que yo, pues, acepté a Cristo. Luego empezamos a tomar doctrina y una de las enseñanzas que se daban era que había que buscar el bautismo
del Espíritu Santo, porque Él no se va a manifestar donde Él no es enseñado. Y yo creo que el gran problema de esta generación es que no se está enseñando acerca del Espíritu. Y el gran problema que tenemos de tantas personas que no están siendo bautizadas es porque realmente no lo conocen. Y para conocerle hay que enseñarnos acerca de Él. Tú recuerdas que en una ocasión Pablo llega a Corintio y encontró a 12 discípulos de Apolos. Y Pablo le pregunta a ellos, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos le contestan a Pablo, ni siquiera hemos escuchado qué es el Espíritu Santo. Wow. Por eso no lo habían recibido, porque no se le había enseñado. Él se manifiesta donde Él es enseñado. Si no nos enseñan acerca del Espíritu, Él no puede manifestarse. Entonces, yo recuerdo que en un culto de un hogar de oración que hacíamos los jóvenes los martes, ese día yo no quería ir al culto, pero ese día yo fui bautizado con el Espíritu Santo. Él me tocó en un culto. ¿Por qué? Porque ya yo lo anhelaba. Yo quería ser tocado por Él. Yo ayunaba todos los días. Yo vigilaba siempre. Yo amanecía buscando su presencia porque yo quería ser bautizado. El gran problema que tenemos hoy es que la gente no se le está enseñando quién es el Espíritu Santo. No se le está enseñando que Él es la razón por la que la iglesia está en la tierra. Si el Espíritu Santo es quitado de la iglesia se vuelve una institución común y corriente como todas las demás. Lo que hace a los cristianos, a los nacidos de nuevo diferente, es el Espíritu Santo en nuestras bocas, en nuestros mensajes, en nuestras vidas. Si Él se aparta un momento, nos daremos cuenta que estaremos hablando sin unción, sin convicción y seremos comunes y corrientes. Que a veces la gente no entiende que lo que son y el efecto que causan no es por la teología que tienen, sino por la comunión con el Espíritu. Todos los hombres que han marcado esta historia de la humanidad fueron hombres guiados y llenos por el Espíritu Santo. El Evangelio cuando se expandió, ya hablando de los 1900, cuando se expandió ¿por qué? Porque en la calle Azusa, 1906, William Seymour, el que se conoce como el catalizador del Espíritu Santo, él fue el que provocó esa revolución y ese avivamiento. Y desde la calle Azusa el Evangelio se extendió a todo el mundo. De todas las naciones iban a ese lugar a recibir la impartición del Espíritu. Pero se ha levantado una generación que quiere proclamar, quiere expandir el Evangelio en sus fuerzas, en su teología y en su conocimiento. Y han dejado de un lado la manifestación del Espíritu. Y nadie podrá ser efectivo si no tiene al Espíritu Santo. Él es quien hace que la iglesia sea efectiva en el lugar donde está plantada. Tremendo. Y eso explica, al escucharte hablar, muchas de las cosas que nosotros vemos. Por ejemplo, hay predicadores que quizás no han estudiado, no tienen un curso de teología, que de hecho no la criticamos, de hecho mejor la promovemos, sí, porque esta generación debiera de formarse. Pero hemos visto personas que no tienen una formación académica, no son buenos al hablar, pero tienen la presencia del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo usa como instrumento a través hasta de una sola palabra. Es que tú tienes que darte cuenta que esos grandes hombres de Dios, te voy a poner un caso sencillo, Luis Urbay, sí, no sabía ni predicar, exactamente, no sabía ni expresarse, pero cuando hablaba, los demonios se manifestaban, la gente pasaba temblando, revolcándose. ¿Por qué? Porque mantenían una intimidad con el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué ha pasado con la nueva ola de teólogos que lo amamos y a mí me encanta estudiar, me encanta la teología, pero el problema está cuando tú desconectas la teología del Espíritu? Cuando tú desconectas la teología del Espíritu, tú estás enseñando palabras secas, palabras muertas, porque el Espíritu es quien da vida. Apolo no tuvo persecución. Tú no encuentras ningún texto que Apolo lo persiguían, que Apolo causó estrago, que causó avivamiento. ¿Por qué? Porque solamente conocía el mensaje de Juan el Bautista. Buenas palabras,
buenas elocuencias, saben cómo pronunciar las S, tienen buena teología, pero no hay esencia en sus mensajes. Pero Pablo, oye lo que Pablo le dice a los corintios: cuando fui a ustedes, no fui con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino que fui con ¿qué? Con demostración del Espíritu, para que su fe no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Porque lo que va a transformar una nación es el Espíritu Santo. Y yo creo que nosotros no le damos la importancia, el lugar que se corresponde, que Él tiene que tener en nuestras vidas, en nuestras congregaciones, en nuestras comunidades. Por eso la iglesia del siglo XXI no está siendo tan efectiva al momento de hablar. Por ejemplo, tú puedes tener allá afuera un Bugatti, un vehículo último modelo, pero si tú no le echas combustible, simplemente siendo un carro lujoso, bonito, pero no llega a ningún lugar. No sirve para nada. Pero una pregunta, Antonio Hernández. ¿Qué cambió en ti cuando recibiste al Espíritu Santo? ¿Cómo eras y cómo eres a partir del encuentro con el Espíritu Santo? Tú sabes que yo me convertí a la edad de 15 años, muy inquieto en el colegio. Estaba en 8º curso cuando eso, era muy inquieto. Peleaba casi todos los días. Pero al momento que Él me llenó, que Él tocó mi vida, yo empecé a orar más. Yo empecé a buscarlo más. Porque a la medida que Él te va llenando, va despertando más hambre por ti. Porque Él no da el Espíritu por medida. A la medida que tú lo vas buscando, Él te va llenando. Se va despertando más hambre por su presencia. Más hambre por tenerlo. Más hambre por estar cerca de Él. Por eso Moisés le dijo a Dios: si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. Porque para Moisés era más importante la presencia que la tierra prometida. Pero hoy la gente anhela más las bendiciones de Dios, su mano, que su rostro. Su mano es lo que Él te da, lo que Él te provee, su rostro es tenerlo a Él. La gente de este tiempo quiere tener la mano de Dios, no su rostro. La gente le importa más lo que Dios puede darle, cómo Dios puede usarle, cómo Dios puede bendecirle, pero tenerlo a Él es lo más importante. Wow. Pasar tiempo con Él es lo que va a cambiar tu vida. Pasar tiempo con Él es lo que te va a dar la garantía de tú estar de pie en un mundo donde muchos están arrodillados ante la estatua que el mundo ha levantado. Entonces, lo que va a marcar la diferencia es a la medida que tú lo busques a Él. Porque aún Cristo fue lleno del Espíritu Santo. Y si Cristo necesitó la llenura del Espíritu, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más la iglesia? Por eso Jesús le dice a los discípulos: no salgan de Jerusalén, no se muevan. Aunque ustedes han estado 3 años conmigo, no salgan de aquí. Esperen la promesa, la cual yo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Dice Cristo: cuando Él venga sobre ustedes, recibirán poder. Porque para que la iglesia fuera efectiva, al mundo donde Dios la estaba enviando necesitaba ser llena, dirigida, guiada e instruida por el Espíritu Santo. Por eso la iglesia en el principio tuvo tanto éxito en sus mensajes. Fue tan eficiente a los lugares donde Dios le enviaba. ¿Por qué? Porque el Espíritu estaba con la iglesia. Por eso vemos a Felipe en Samaria, que armó una revolución Dios a través de él. Un avivamiento llegó a Samaria, porque el Espíritu estaba en sus mensajes, en sus predicaciones y en su vida cotidiana. Cuando una vez tú lo tienes a Él, tú te cuidas de cómo tú hablas, de cómo te comportas, de los lugares donde tú visitas, las amistades que tienes, porque tú no quieres ofenderlo a Él. Porque hay mucha gente que dicen que el Espíritu es una paloma. Unos dicen que Él es un aceite, que Él es fuego, que Él es viento. Él no es viento, Él no es paloma, Él es una persona. Y como persona hay que cuidar de cómo hablamos delante de Él, de cómo nos comportamos delante de Él y de las cosas que hacemos para no ofenderlo a Él. Wow. Una pregunta, Antonio. ¿Cómo
una persona puede darse cuenta de que ya fue bautizada por el Espíritu? Porque hay personas que todavía tienen esa cuestionante, pero más sin embargo tú le ves los frutos. ¿Cómo nosotros podemos darnos cuenta de que una persona tiene el Espíritu Santo? Y cómo la persona misma se da cuenta de que ya fue bautizado por el Espíritu. Son dos cosas diferentes. Una cosa es recibir el Espíritu Santo y otra cosa es ser bautizado por el Espíritu Santo. Los frutos van a determinar que tú lo tienes. La señal visible o externa de que tú fuiste bautizado es hablar en lengua. Que hoy en día se critica mucho el hablar en lengua. Y dicen que eso es desorden, que hay que callar en la congregación. Pero cuando Pablo, siento tu presencia, Espíritu Santo, cuando Pedro, estaba en la casa de Cornelio, dice el texto, y descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje el Espíritu Santo. Y todos hablaron en lengua. Allí tú no ves que callen, descendió sobre todos los que oían el mensaje. La señal visible de que alguien fue bautizado con el Espíritu Santo es el hablar en lengua. Si todavía usted no habla en lengua, es porque todavía usted no ha sido bautizado con el Espíritu Santo, porque esa es la señal externa de que fuimos bautizados con el Espíritu Santo. Esa es la señal visible. Visible de que fuimos bautizados con el Espíritu Santo. Entonces la iglesia ha dejado de un lado de buscar esto. Estos temas del Espíritu Santo son escasos hoy en día en las iglesias. Porque hoy se habla más de la prosperidad. Se habla más de tus enemigos. Se habla más de que Dios te va a dar. Se habla más de que tú eres cabeza y no cola. Se habla más de los viajes, de que Dios te va a dar un carro. Eso está bien. Pero ¿dónde tú me dejas la esencia del Espíritu Santo? Porque ¿de qué nos sirve tener viaje, tener casa, tener bienes materiales y no tenerlo a Él? ¿De qué sirve yo conseguir cosas en este mundo y perderlo a Él? Pablo dice, yo dejé todas estas cosas como pérdida por ganarlo a Él. Entonces, esta generación no le importa el Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque cuando Él llega, Él quita lo que está en ti. Él te quita lo que tú entiendes que te conviene. Wow. Él te quita las malas costumbres. Por eso mucha gente no le importa que Él se manifieste en las congregaciones, porque se le caería el negocio a muchos. Porque han hecho de este evangelio una mercadería. Wow. Y se están lucrando con la fe de muchos. Pero cuando Él llega, Él establece orden. Cuando Él llega, Él rompe los patrones carnales. Y necesitamos que Él vuelva a manifestarse en las iglesias. Que Él vuelva a hacer actos de presencia. Que se manifiesten los demonios. Que se sanen los enfermos. Porque Cristo, cuando habló del reino, ¿de qué habló? De manifestación. Wow. Antonio, wow. Esto está poderoso. Y algo que nosotros debemos de tomar en cuenta es lo que acabas de decir. El Espíritu Santo no solo te incita a tú tener el deseo de orar, también el Espíritu Santo vemos como corrige, sí, y establece orden. Y eso también se habla muy poco del Espíritu Santo. De que el Espíritu Santo, cuando tienes comunión con Él te corrige también, que no solamente Él te incita a orar, a ayunar, a hacer las cosas bien. Hay una corrección continua del Espíritu Santo para Él establecerse sobre ti. Cuéntame de eso. En la guianza, en la comunión con el Espíritu Santo, ¿está presente la corrección? Claro, porque cuando alguien por ejemplo, te voy a poner un ejemplo sencillo. Cuando tú pones el Waze, que es el mapa que utilizamos para manejar, sí, si tú te vas por un lugar equivocado, él te va a decir que no es la calle, que tiene que retomar la dirección correcta para llegar al destino al cual tú debes de llegar. Entonces, el Espíritu Santo está ahí para guiarnos. Él dice que Jesús dijo que Él nos guiará a toda justicia y a toda verdad. No hay mentira en Él. Cuando Él llega ¿para qué? Para guiarte a justicia y verdad. Entonces, tú no me puedes decir que estás siendo guiado por el Espíritu cuando tú no caminas en justicia y tampoco caminas en verdad. Entonces, ¿qué vemos? Personas que están extraviados y están extraviando a otros, supuestamente por una revelación del Espíritu. El Espíritu nunca te guiará a algo
que lleve a contradecir lo que ya Cristo dijo. Porque Cristo dijo, Él tomará de lo mío y se lo enseñará. O sea, todo lo que tú recibes del Espíritu, todo lo que te imparte, es porque viene de Cristo. Y Cristo quiere el bien para ti. Él no te va a llevar a extraviarte, no te va a llevar a descarriarte. Entonces, toda revelación, toda guianza que no se somete a lo establecido en la Biblia no viene de Dios. Entonces, tenemos, lamentablemente, muchos lugares donde ya no se rige por las Escrituras, sino por la revelación. Y eso es muy peligroso. Wow. Porque el Espíritu, ¿qué hará? Él te llevará a conocer más de las Escrituras y te va a guiar conforme a lo que ya Dios estableció en su palabra. Wow, qué bueno que mencione eso, esto, Hernán, porque nosotros vemos que hoy en día la palabra no se está utilizando como filtro de toda revelación. Y la persona, yo predico eso. Yo predico que Dios no te va a hablar en contra de lo que está establecido en su palabra porque es contradictorio. Él no se puede contradecir. La palabra, las escrituras fueron inspiradas por Él. O sea, Él no puede inspirar a una persona a que haga una cosa de una manera, inspirarte a ti a que haga la cosa en contra de lo que Él le dijo a otra persona. O sea, de lo que está escrito, la palabra es el Espíritu Santo. Es la palabra, Él es la palabra. O sea, Él está en la palabra. Entonces, cuando vemos que un sueño no tiene fundamento bíblico, cuando vemos que una profecía no tiene fundamento bíblico, pues esa profecía o esa guianza no proviene de Dios. Ese es el filtro. Que de hecho, ninguna iglesia que es pastoreada por sueños o revelaciones puede permanecer en el tiempo. Exactamente. Yo estaba en un lugar, en un pueblo de aquí, que hubo una hermana que quería que la pastora ponga a alguien en disciplina porque ella se soñó que ese hermano estaba desnudo y eso significa pecado. Y había que ponerlo en disciplina porque él estaba en pecado. O sea, quería que la pastora guíe a la iglesia por sueños y revelaciones. Estuve en un país recientemente donde yo quedé asombrado porque todo lo que se hablaba ahí no tenía fundamento bíblico. Todo era lo que dice el profeta, lo que dice la profeta, pero no había tema bíblico de conversación en sus palabras. Todo era profecía y eso es muy peligroso porque la iglesia que se fundamenta en profecías y sueños no permanece. Lo que permanece es lo que Cristo dijo en Mateo capítulo 7, los últimos versículos. Cualquiera pues que me escucha estas palabras y las hace, le voy a comparar a un hombre prudente que edificó su casa en la roca. Vino el río, la lluvia y los vientos y no cayó, porque tenía buen fundamento. La Biblia es lo que nos da buen fundamento y a través de la Biblia podemos saber del Espíritu Santo, pero a través de la oración lo vamos a conocer. Y fíjate que la roca simboliza a Cristo. Y Cristo simboliza la palabra. Eso es algo increíble. ¿Por qué la gente, muchos no quieren saber de la palabra? Porque la palabra los confronta. Y una de las cosas que hizo Cristo en todo su ministerio fue confrontar. Así es. Pero no confrontar las actitudes externas, sino las actitudes internas del corazón. Cristo no venía a confrontar lo externo. Cristo venía a confrontar la intención de lo que tú haces y por qué lo haces. Así es. En todo su mensaje del Sermón del Monte, él confrontaba actitudes que venían del corazón. Por eso tú ves que dice, oíste que fue dicho, cualquiera que asesina a su hermano sea culpable de juicio. Mas yo digo que cualquiera que se enoje contra él sea culpable en el juicio. ¿Viste cómo tomó un asesinato con un enojo? Así es. Porque él estaba corriendo, era la conducta del corazón del hombre. Que yo decía que la gracia es más beneficiosa que la ley, pero a veces también más complicada. Más estricta. ¿Por qué? Porque en la ley tú tienes que cometer el hecho. Sí. Y la acto. Aquí con tu pensamiento tú caes en el mismo pecado. Entonces quiero recapitular un poquito atrás los beneficios de tener al Espíritu Santo. Es muy beneficioso tenerlo a Él, pero también hay consecuencias de perderlo. Wow. Hay consecuencias de que Él se vaya de nuestras vidas. Hay un texto en la Biblia, en Jueces, capítulo 18, que yo cuando leí ese texto, o el 16, si mal no recuerdo, yo empecé a llorar el día que lo estaba leyendo.
Dice el texto que Sansón, Dios se apartó de Sansón, pero él no lo sabía. Dios lo dejó solo, pero fue tanta la vida de pecado que él llevaba que Dios se apartó y no lo sintió. Entonces tenemos mucha gente que creen que lo que están logrando, que lo que están obteniendo, que los viajes que están haciendo es por ello. Es porque el Espíritu de Dios puso una gracia sobre tu vida. El día que Él se vaya de ti, el día que Él te suelte, el día que tú pierdas esa gracia del Espíritu Santo, te vas a dar cuenta que nadie te va a hacer caso, que la gente te va a despreciar. Usted va al Parque Riquillo de la Duarte y allí tú se cuenta de noche gente que te dicen: yo era predicador, yo era profeta, yo cantaba en la iglesia, yo era pastor en la iglesia, pero un pecado me apartó de su gracia. Un pecado hizo que Él me deje solo. Porque a veces creemos que predicamos bonito porque yo estudié teología. Pensamos que lo que hago, que donde llego es por mi sapiencia. No, es porque hay una gracia del Espíritu Santo sobre tu vida. Mira, la Biblia dice que Saúl, cuando fue rey, cuando Dios lo ungió como rey, dice que los gabaonitas habían venido y mandaron una carta que todo varón de Israel se saque el ojo derecho. La gente estaba llorando, estaba atemorizado. Pero cuando Saúl escuchó estas palabras, dice el texto, y vino sobre él el Espíritu de Dios y se llenó en ira. Y salió a combatir y pelear y librar las guerras de Israel cuando tenía al Espíritu Santo. Pero cuando él se apartó de él, cuando se apartó del Espíritu, ¿sabe qué pasó? Cuando Goliat hablaba, él temblaba. Cuando Goliat hablaba, él lloraba, tenía temor, tenía miedo. Y Saúl se quedó con la gente, se quedó con la fama, se quedó con el reinado, se quedó con la corona, se quedó con la vestimenta, pero se quedó sin el Espíritu Santo. Y siguió en la posición, pero sin Dios. Y tenemos mucha gente que todavía están en la posición. La gente lo aplaude, la gente lo proclama. La gente dice: wow, qué mensaje diste, wow, qué lindo tú predicaste. Pero hace tiempo que no hay esencia en sus palabras. Hace tiempo que el que tiene discernimiento siente cuando alguien está ungido. Si, aunque no tenga mucha teología, porque las ancianas de los 80, de los 90, no sabían ni explicarte un texto bíblico. Pero cuando ellas hablaban, temblaban las personas. Cuando ellas hablaban, los demonios caían por tierra. Cuando esa gente llegaba alguien en pecado a las iglesias, ella decía: hey, tú no puedes subirte a predicar acá. No tenían teología, no fueron a una universidad, pero eran gente de oración. Era gente que tenían una intimidad con el Espíritu Santo. Y lo que va a marcar la diferencia en esta generación es aquellos que han sabido cultivar, mantener una comunión íntima con el Espíritu Santo. David dijo: no aparte de mí tu Santo Espíritu. Porque es mejor un desierto con el Espíritu que un palacio sin el Espíritu. Wow. Un palacio sin el Espíritu se convierte en un desierto. ¿Cómo podemos, Antonio, buscar el bautismo del Espíritu Santo? En mi caso, te hablo de manera personal. Yo lo buscaba en ayuno y oración. Le decía: hasta que tú no me bautices, no salgo de este ayuno. Ayunaba todos los días me decía en vigilia en el templo, orando. Le decía: yo necesito que tú me bautices. Porque tú tienes que anhelarlo. Tú tienes que buscarlo. Hay gente que quiere recibirlo viendo el televisor. Hay gente que quiere recibirlo estando en una playa. Y no digo que eso es pecado. Pero si tú quieres tenerlo a Él, tú tienes que buscarlo. Buscarlo en intimidad. En el principio, ¿cómo ellos fueron bautizados? En el aposento alto, buscándolo. En oración, en ayuno, en búsqueda. Si usted quiere ser también tocado, bautizado, lleno del Espíritu, hay cosas que tú vas a tener que dejar de hacer. Cosas que te gustan, que tienes que despojarte de ellas. Lugares a los que tú frecuentas ir, tienes que dejar de ir. Hay cosas que vas a tener que empezar a despojarte. Como dijo Juan, es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca. Y Juan dice: yo lo bautizo en agua, pero después de mí viene uno que Él lo bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces, para que tú seas bautizado por Él, tú vas a tener que despojarte de cosas, buscarlo. Porque nadie que no lo busque será lleno del Espíritu Santo. Cristo
Subió al monte 40 días y 40 noches. Y dice, y descendió en el poder del Espíritu. Entonces, hay que buscarlo para ser bautizado por él. O sea, la clave está en buscarlo. Buscarlo hasta que tú lo recibas. No es que tú vayas, no, es hasta que tú lo recibas. Yo te voy a buscar hasta que tú me llenes, hasta que tú me bautices. Necesito ser bautizado. Necesito ser llenado por ti. Entonces, el problema está que esta generación es una generación microondas. Que quede 5 minutos y quede ser lleno. No. Todos los hombres. Ahí tenemos a Jonathan Edwards. Jonathan Edwards allá en el 1700 y algo, siglo XVII o siglo XVI. Dice que él predicó un mensaje, pero antes del mensaje pasó 3 días y 3 noches de rodillas. Y cuando se paró a leer el texto, dice la historia que la gente sentía que literalmente caía al infierno y se agarraban de los bancos. Tenga misericordia de nosotros, Jonathan Edwards, no siga hablando. Era él, eran sus palabras. El Espíritu Santo. ¿Por qué cuando Moisés llegó a Egipto tembló el faraón en su reino? No era Moisés, era el Espíritu Santo. Porque Moisés se quedó en el palacio y no pasaba nada. Pero cuando tuvo un encuentro con Dios, volvió en el Espíritu y tembló faraón, sus magos, sus adivinos. Y cuando él hablaba, temblaba la nación. Porque un hombre en el Espíritu es más peligroso que un ejército completo. wow. Un hombre en el Espíritu, pregunta a Eliseo, el rey decide rodear la ciudad. Vamos a matar a ese infiltrado, vamos a matarlo. Y él se quedó quieto. Y dijo, Jehová, sigue esta gente. Un hombre en el Espíritu. Si la gente estudiara los beneficios de estar en el Espíritu, dice Pablo, andad pues en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque hay una lucha. Tu espíritu quiere algo, pero tu carne quiere otra cosa. Hay momentos que tú vas a estar viendo una serie, un programa, y él te va a decir, apágala y vete al cuarto secreto. Suelta las redes y enciérrate. Suelta el televisor y enciérrate. Suelta la conversación y ven a mi presencia. Cuando tú andas en el Espíritu te das cuenta, por eso es que mucha gente no quiere andar en el Espíritu. Porque la gente se siente cómoda en su carne. Va donde quiere, hace lo que quiere, pero cuando Él viene sobre ti, hay cosas que tú vas a tener que dejar. Porque Él te va a decir, ese televisor, apágame esa película y ven a orar. Señor, suelta eso. ¿Tú quieres la unción? ¿Tú quieres ser usado? Hay un precio que pagar. No, varón, que Jesús ya pagó el precio. Jesús pagó el precio de la salvación. Somos salvos por gracia. Pero hay un precio de tenerlo a Él que hay que pagar. De buscarlo. De tenerlo. De intimar con Él. Cosas, ¿a qué me refiero con precio? Que cosas que te gustan a ti, tú vas a tener que dejar de hacerla. Vas a tener que despojarte de ellas. Si tú quieres mantenerlo a Él. Porque Pablo dice, no contristen al Espíritu con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Hay cosas que hacemos que lo contristan. Hay conversaciones que tenemos que lo contristan. Si queremos fluir, ser guiados, ser bautizados por el Espíritu, vamos a tener que cambiar nuestra rutina espiritual. Perdón, que a mí me gusta mucho dormir. Pues empieza a levantarte a la madrugada a buscarlo, como hacía Cristo, que a veces pasaba la noche completa en el monte orando, pero había en otras ocasiones que se levantaba aún de noche y lo buscaba. Si queremos ser efectivos, si queremos que nuestras palabras produzcan cambio, tenemos que buscarlo como nadie. ¿Tú quieres ser diferente? Pues también sé diferente en la búsqueda y salte del montón. No que aquel ora 5 minutos, ora 1 hora, 2 horas. Búscalo. Porque mientras más tú lo buscas, más te apasiona estar con Él. Más tú quieres estar con Él. Más tú amas esa comunión íntima. Porque cuando tú lo buscas, Él te imparte. Él te da. Mira, y quiero hacer un paréntesis. Cuando alguien ora mucho, cuando alguien pasa 5, 4 horas en su presencia, hasta el rostro le cambia. Hay un semblante. Yo lo he experimentado. Yo he sabido levantarme de 5 horas corridas hablando en lengua, orando, mirarme en el espejo y verme como resplandeciente. Porque cuando tú estás con Él, tú te pareces a Él.
Él te imparte de lo que Él es. Mire, es imposible que alguien que sepa mantener una intimidad con el Espíritu de Dios se deprima. No hay depresión, no hay ansiedad para aquel que sabe mantener una comunión prolongada con el Espíritu Santo. ¿Por qué tanta depresión? ¿Por qué tanta ansiedad? ¿Por qué tanto desespero? ¿Por qué personas que no saben qué hacer? Porque han perdido la comunión con el Espíritu de Dios. Él es quien marca la diferencia. Él es quien guía a la iglesia. Y si Pablo fue Pablo, no fue porque se crió a los pies de Gamaliel. Fue por el Espíritu de Dios. Gloria a Dios. Si Pedro fue Pedro, no fue porque el tipo se va a pescar. Era porque tenía el Espíritu de Dios. La iglesia fue efectiva en el mundo que él vivió, un mundo muy corrupto, que no conocía a Dios. Era porque tenía al Espíritu de Dios. Hay una diferencia cuando usted predica sin Él a cuando usted predica con Él. ¿Cuál es la diferencia? Pablo y Apolo. Muchos solamente predican el mensaje de Apolo. Buena elocuencia, buena teología, saben hablar correctamente, pero cuando llega a un predicador Pablo, que a veces ¿verdad? Pablo tenía mucha elocuencia, pero a lo que me refiero es que sabe manifestar y sabe tener una intimidad con Él. Porque ese mensaje es el que el mundo necesita. Que ponga a temblar a los gobernantes, que ponga a temblar al pecador, que ponga a temblar al adúltero. El mensaje de Pablo hace falta. No es un mensaje vacío. Pablo dijo que sus palabras sean sazonadas con sal, refiriéndose al Espíritu. Si en tu palabra y en tu mensaje no está la unción del Espíritu Santo, lamentablemente la gente se te va a dormir en la iglesia. No va a recibir nada, porque lo que abre tu sentido es el Espíritu. Gloria a Dios. Quien abre tu mente es el Espíritu para que tú puedas entender las palabras que son espirituales. Amén. Bueno, Antonio, hemos llegado a la parte final de este video y queremos que tú le envíes un mensaje final a esta generación y a esta persona que quiere tener una relación con el Espíritu Santo, pero quizás no sabes cómo. Yo sé que Dios ha hablado y que este video va a ser muy especial porque mucha gente quería conocer lo que es más del Espíritu Santo y sé que aquí lo conocieron con lo que tú has puesto y sé que muchas personas van a testificar de lo que han escuchado y han visto en este video. Así que, ¿qué mensaje le enviaría a esta generación? Mi mensaje es que vivamos en el Espíritu. Dice la Biblia, Apocalipsis capítulo 1, dice Juan, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, en una isla llamada Patmos. Esa isla, ahí mandaban a los criminales más grandes de la época, los violadores, los rebeldes. Pero en esa isla, sin comida, lejos de esa gente que la amaba, él estaba en el Espíritu. Y por eso no sentía las pruebas y las tribulaciones. Una gente en el Espíritu no le teme miedo al diablo. El diablo más le teme a la gente que está en el Espíritu. Usted quiere ser usado, entre al Espíritu. Con Él todo, sin Él nada. Lo que marcará la diferencia es tu comunión íntima con el Espíritu de Dios. Solamente los que lo han sentido saben. Gloria a Dios. Solamente los que han experimentado esta presencia saben lo que es tenerlo a Él. Y yo invito a todo aquel que no lo ha sentido, que lo busque, que tenga hambre de Él. Hay iglesias vacías, hay iglesias muertas, iglesias donde quizás es el pastor, pero que vuelva a mandar el Espíritu Santo. Por eso la gente, cuando llega un dominicano a una nación, la gente quiere escucharlo, la gente quiere saberlo y quiere ir a verlo, porque él sabe que el dominicano, humildemente, ¿verdad? Somos dominicanos, sí. Tenemos algo especial, tenemos la unción del Espíritu Santo. Y yo creo que esta generación lo que necesita más que nunca es cultivar una intimidad con el Espíritu de Dios. Que todos los hombres que han trascendido, que han marcado las generaciones, fueron hombres guiados, llenos y dirigidos por el Espíritu Santo. Y yo le invito a todas las personas que están viendo en Centroamérica, Europa, Estados Unidos, República Dominicana, en cualquier parte del mundo. Es mejor estar con el Espíritu que estar con un líder. Vuélvase amigo del Espíritu Santo. Y usted empezará a experimentar lo que nadie puede enseñarte
Él te lo enseñará. Gloria a Dios, gracias. En pantalla están todas las redes sociales de Antonio Hernández, incluyendo su número telefónico si lo quieren invitar a cualquier campaña, a cualquier cruzada. Es un evangelista internacional, así que en pantalla están todos sus números de contacto. Amado, creo que hemos aprendido mucho hoy, así que les pido que compartan este video. Dios le bendiga y Dios le guarde. Shalom. Amén.